Saludos, la doctora Lisbel Correa Suárez por aquí, en esta ocasión presentándoles el tema Diseños para la investigación cualitativa. En el ámbito de la investigación, el diseño de un estudio se refiere a ese plan estratégico que guía básicamente ese proceso de recopilación, análisis e interpretación de la información o los datos. Es el marco metodológico que básicamente permite estructurar ese proceso investigativo y garantizar su validez. En lo particular, Creswell establecía que el diseño de la investigación representa ese esquema general para recopilar, medir y analizar datos en un estudio, que también proporciona un plan detallado sobre cómo se llevará a cabo la investigación para responder entonces a las preguntas planteadas en el estudio. Esto implica que la selección del diseño adecuado depende de la naturaleza del fenómeno que se investiga, los objetivos del estudio o el propósito del estudio, más la pregunta de investigación, como les dije anteriormente. Los diseños cualitativos son básicamente esos enfoques de investigación que permiten comprender entonces esos fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva de los participantes, enfatizando entonces esa exploración profunda de significados, experiencias y contextos en los que se desarrollan entonces esas interacciones humanas. A diferencia de los diseños cuantitativos que buscan entonces generalizar resultados a través de la medición numérica, los diseños entonces cualitativos priorizan la riqueza descriptiva, esa interpretación de los datos a profundidad, pero sobre todo obtenidos en ese entorno natural. Por lo tanto, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo que significa que cada investigador estudia ese fenómeno en su entorno natural y tratan de dar sentido a esos significados que las personas le atribuyen. En la investigación cualitativa, los diseños más comunes son el diseño fenomenológico, el diseño etnográfico, el narrativo, la teoría fundamentada y la investigación-acción, como también existen otros diseños más que más adelante les estaré explicando brevemente. El diseño fenomenológico busca, como ven acá en pantalla, comprender la esencia de las experiencias vividas por los participantes en relación a un fenómeno específico. Este diseño se basa en la fenomenología, que es una corriente filosófica que se interesa comúnmente por cómo las personas perciben y dan significado a sus vivencias. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué requiere de participantes con experiencias en el fenómeno estudiado? Por ejemplo, pacientes que han superado una enfermedad, docentes con experiencia en educación inclusiva, entre otras. Entrevistas profundas que permitan explorar las experiencias de esas personas desde la perspectiva del participante, como también un enfoque interpretativo, donde entonces el investigador busca patrones y temas recurrentes en los relatos. Aquí les presento un ejemplo de un tema con un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico. Por ejemplo, la experiencia del duelo en los padres que han perdido a un hijo. Como ven, este tema se enfoca en esa experiencia vivida del duelo de esos padres que han perdido entonces un hijo en los últimos 5 años. El diseño etnográfico busca estudiar y describir culturas, costumbres, valores y dinámicas de un grupo social a través de la observación del participante. Se centra más bien en comprender cómo ese grupo vive y se comporta dentro de su entorno natural. Estos tipos de diseño comúnmente toman un poco más de tiempo, ya que requiere la inmersión prolongada de ese investigador en el grupo estudiado, ya sea en una comunidad, una organización o una subcultura. También va a requerir observar participantes, donde entonces en este caso el investigador se integra a la vida cotidiana de ese grupo.
como también a través de este proceso desarrolla entrevistas y análisis de documentos o artefactos culturales para profundizar entonces en la información, como también analiza registros de notas de campos detalladas. Aquí un ejemplo de un título de un estudio con un diseño etnográfico, prácticas y significados de la música tradicional en una comunidad indígena amazónica. Ahora bien, el diseño narrativo se centra en esa recopilación y análisis de historias de vida, autobiografías y relatos de personas para comprender cómo los individuos construyen significados a partir de sus experiencias. Por eso entonces requiere participantes dispuestos a compartir sus historias vividas de manera detallada, también entrevistas narrativas o recopilación de diarios y autobiografías en este caso, también el análisis de la estructura y el contenido de esas narraciones, entre otros aspectos importantes. Un título de un estudio con un diseño narrativo es el siguiente: Historias de resiliencia, relatos de mujeres que han superado la violencia doméstica. En este estudio se recoge la historia de vida de esas mujeres que han logrado salir de situaciones de violencia doméstica, pero también explorando los significados que construyen sobre estos procesos específicamente de recuperación. Otro tipo de diseño es la teoría fundamentada, que básicamente busca desarrollar una teoría emergente, pero basada en datos recopilados, sin partir en este caso de hipótesis preexistentes. Lo que va a requerir es realizar múltiples fuentes de datos, como por ejemplo entrevistas, observaciones, documentos, entre otros. También va a requerir un proceso sistemático de codificación que puede ser abierta, parcial o selectiva, como también el análisis inductivo para generar entonces categorías y relaciones. Un estudio con un diseño de teoría fundamentada podría ser la construcción del liderazgo en docentes de escuelas rurales. La investigación en acción también es otro tipo de diseño que básicamente combina investigación y aplicación práctica, permitiendo entonces que los participantes sean estos agentes activos en esa solución de un problema concreto que pueda existir en esa sala de clase. Va a requerir esa participación activa, como les mencioné, de la comunidad o de un grupo en ese proceso de investigación, como también el hacer un diagnóstico de un problema social o educativo. Este tipo de diseño comúnmente se aplica en la investigación en el campo educativo, que también requiere entonces una implementación de acciones y evaluación de su impacto. Un título relacionado es la implementación de estrategias tecnológicas para mejorar la enseñanza de matemáticas en una escuela secundaria. Existen otros tipos de diseños para la investigación cualitativa y en pantalla les presento un cuadro donde les describo algunos de ellos, pero obviamente esto no se limita a los que presento aquí. En primer lugar tenemos el estudio de caso, que es un diseño cualitativo que se enfoca en el análisis profundo de un caso en particular, que puede ser una persona, un grupo, una organización o un evento o una comunidad. Se estudia en un contexto real utilizando múltiples fuentes de información para obtener entonces una comprensión integral del fenómeno. El diseño hermenéutico se basa más bien en esa interpretación de textos, discursos o experiencias humanas, pero desde una perspectiva filosófica. Así que busca comprender cómo las personas asignan significado a su realidad. En el caso del diseño biográfico, se enfoca entonces en la recopilación y el análisis de la vida de una persona o un grupo de personas,
utilizando también entrevistas en profundidad, autobiografías y documentos históricos, pero aunque es similar al diseño narrativo, este se diferencia ya que realiza una investigación con mayor amplitud temporal. También tenemos el diseño de estudio de caso múltiple, que este diseño amplía el enfoque del estudio de caso único, ya que permite el análisis de varios casos, pero dentro de un mismo estudio, para entonces identificar similitudes y diferencias. Espero que esta información les sea útil a la hora de elegir el diseño ideal para su investigación cualitativa.